Damos paso a la última mesa de las jornadas en el día de hoy, lunes. Van a presentar intervenciones Juan Giani, Juan Ramaglia y Natalia Bustelo. Juan Giani es licenciado y profesor de filosofía, docente en las cátedras de problemática del pensamiento argentino y latinoamericano 1 y 2 en la Escuela de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Es docente en la Universidad Nacional de Entre Ríos, director del Centro de Estudios del Pensamiento Argentino y es autor y compilador, entre otros, de los libros Filosofías del Kirchnerismo, Jauretche, el profeta de la nación, Perón, una filosofía política, y El mito gaucho, derivaciones del Martín Fierro. La intervención que va a leer o que va a presentar hoy es Carlos Astrada, para un humanismo situado. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los colegas y las colegas. Bueno, por empezar, agradecerle a Martín y a Guillermo la invitación a estas jornadas. Siempre es un placer compartir sus iniciativas y su compañía. Lo segundo que quiero decir, y no puedo no decirlo, es que me costó un poco escribir esto, pensar esto que voy a decir, porque para todos aquellos que tenemos una historia de militancia en el proyecto nacional y popular, y nos interesa el pensamiento político, la filosofía política, el análisis político, hemos sufrido una gran pérdida, ¿no? Que es la muerte de Mario Weinfeld. Así que, si ustedes me permiten, voy a dedicar estas palabras a la memoria de un gran amigo, un gran tipo y un gran peronista, Mario Weinfeld. Muchas gracias. Bueno, ¿qué decir de Carlos Astrada? Yo pensaba hablar un poco de las rarezas de Astrada, ¿no? Astrada es un autor raro. Raro por muchas razones, de las cuales yo mencionaré algunas, y una en particular, que es la que me interesa más para hablar del tema del humanismo. La primera rareza es rareza incógnita, algo que uno se pasa el tiempo y se la sigue preguntando, ¿no? Una es su vínculo con Perón. Es muy raro lo que pasa con Perón, ¿no? Estrada es alguien que se llegó a pensar que había sido el ghostwriter de la comunidad organizada, fue un protagonista fundamental del Congreso de Mendoza. Aquí se habló del interés de Perón por él, por su pacifismo, etc. Una figura muy vinculada al peronismo y al liderazgo de Perón, ¿no? Y, como todos sabemos, en el 64, cuando reescribe el mito gaucho, hace un distanciamiento radical con la figura de Perón. Dice barbaridades de Perón. Eso es muy llamativo. Dice barbaridades de Perón. Palabras en las que no se puede volver. No dice las cosas que él dice de Perón, ese vínculo no tenía ningún retorno. Recordemos que Perón se había llevado mal con varios intelectuales peronistas. Arturo Jauretche, Escalabrini Ortiz, el propio Cook. El vínculo de Perón con sus intelectuales nunca fue muy amigable. Sin embargo, todos ellos siguieron siendo, digamos, soldados de Perón. Astrada no solo no sigue siendo soldado de Perón, sino que dice cosas que bien podría haber dicho un gorila. Dice cosas que podría haber dicho Américo Ghioldi, ¿no? Dice cosas que podría haber dicho, digamos, Martínez Estrada. Dice de Perón cosas de una enorme gravedad que implican romper definitivamente un vínculo. Y eso no es un dato, ciertamente no es un dato menor, pero nos interesa para lo que voy a decir al final, digamos, la manera en que Astrada resuelve, por llamarlo de alguna manera, de una manera traumática, irreversible, su vínculo con Perón. ¿Por qué pasa eso? ¿A qué se debe esa ruptura de Astrada con Perón? No se sabe bien, yo todavía no termino de entender por qué él toma esa decisión tan drástica, ¿no? Respecto de una figura, como todos sabemos, central de la figura de la política argentina y del movimiento del cual había participado de una manera filosóficamente protagónica, Juan Perón. La segunda rareza, vinculada a esto primero, pero en una dimensión que quiero incorporar, es
cómo Astrada es una figura que va a contramano de lo que va ocurriendo del 50 en adelante en el vínculo entre nacionalismo e izquierda. Me refiero al vínculo entre nacionalismo e izquierda respecto al peronismo. ¿Qué quiero decir? Fundamentalmente, a partir del año 55 aparecen las llamadas izquierdas nacionales. Hay todo un movimiento donde el marxismo se acerca al peronismo, esa es la lógica, ¿no? Si figuras que vienen de la izquierda, que se van peronizando, casi todas ellas. Diría, no se me ocurre ninguna otra que no produzca el movimiento de venir del marxismo, o del trotskismo, Abelardo Ramos, o del comunismo, Puigros, o Astezano, en fin, una serie de figuras que hacen la siguiente parábola. Vienen del marxismo y se van haciendo peronistas. Estrada hace exactamente lo contrario. Es una figura que se va haciendo de izquierda y se va alejando del peronismo. No hay un caso igual así, no conozco ningún caso en los 60 de esa lógica, esa parábola inversa a la que hace toda la izquierda, que se va nacionalizando. Astrada hace lo contrario. Se va girando a la izquierda y se aleja, como ya explicamos, drásticamente el peronismo. Se aleja de una manera brutal, a contrapelo de lo que hacía toda la izquierda nacional, llamada izquierda nacional. Astrada es una expresión que es interesante, habla del socialismo integral, nunca habla de socialismo nacional, de socialismo integral, ¿no? Que suponía ese socialismo integral la incorporación del hecho nacional, ¿no? Se ha dicho acá, y es bueno mencionarlo, Astrada siempre fue un nacionalista, nunca dejó de ser un nacionalista. Tal vez en su primer momento más vitalista nietzscheano, anarco-nietzscheano, habría que verlo, pero la idea el problema de la nación estuvo muy presente en la obra de Astrada. Sin embargo, ese momento nacional que se izquierdiza rompiendo todo el vínculo con el peronismo. Segunda, incluso es interesante el tema del maoísmo, porque como todos sabemos, Perón fue alguien que se encargó todo el tiempo de mostrar sus similitudes con Mao. Pero decía el gran Mao, ¿no? Perón en su giro al socialismo nacional, algo así, intenta mostrar cómo era una especie de Mao argentino, o Mao era un Perón chino, digamos, ¿no? Es decir, cómo había una comunidad ideológica entre el peronismo y el maoísmo. Perón. Y Astrada, como sabemos, se acerca intensamente al maoísmo y sin embargo se acerca sin nunca reparar esas durísimas palabras que dice contra Perón. Es decir, Astrada no ve nunca lo tematiza que yo sepa, pero ve absolutamente absurdo, incompatible o inviable establecer una suerte de puente de alianza, de vínculo, de fraternidad entre maoísmo y peronismo. Y cuando decíamos peronismo en el año 60 y pico, hablábamos de la jefatura, el liderazgo de Perón. La tercera rareza fue mencionada aquí, hablamos algo que a mí me interesa. Astrada es una figura, en mi opinión, en gran medida ignorada. ¿Ignorada por quiénes? Ignorada por quienes no debían haberlo ignorado, es decir, por lo que hoy llamaríamos, o yo llamo, el autonomismo filosófico americano, ¿no? Astrada, quiero decir, para mí es uno de los 4 grandes filósofos argentinos, ¿no? Astrada, Kusch, Dussel y Laclau, ¿no? Si dicen, decime 4, te digo esos 4. Es uno de los grandes, ¿no? 4 grandes filósofos que tiene Argentina, ¿no? Y sin embargo, si uno mira las 4 grandes corrientes que uno puede señalar de esta, que llamamos el singularismo filosófico americano, la autoctonía filosófica americana, historia de las ideas, filosofía de la liberación, la filosofía intercultural y ahora la de moda filosofía decolonial. La figura de Astrada es una figura muy poco visitada, muy poco reconocida, solo muy marginal, en mi opinión, solo muy marginalmente. Se lo menciona y se lo estudia en una dimensión indebida respecto a la envergadura e importancia de su obra, incluso respecto a las preocupaciones de esas mismas corrientes, como aquí se ha señalado. Entonces hay una extrañeza ahí, ¿no? ¿A qué se debe esa cierta reluctancia en reconocer la importancia de la figura de Astrada? Lo dejo como rareza, como pregunta. Algo dijimos acá, para mí tiene algo que ver con la relación entre la modernidad como proyecto filosófico y la búsqueda de una filosofía auténtica americana. Ahí hay una tensión, me parece a mí. Por ejemplo, Astrada, yo creo que él, esto solo lo puedo postular, no habría visto con interés términos como transmodernidad o pluriversalidad, que son palabras que ahora utilizan mucho
la llamada filosofía decolonial, no hubiera visto con buenos ojos ese término, esa idea de, digamos, de pensar la relación entre la tradición moderna de la filosofía y la construcción de un pensamiento propio, ¿no? Me parece que ahí hay una diferencia, uno puede decir de énfasis, tal vez, pero sea o no de énfasis, hay que explorar esa suerte de actitud poco preocupada por hurgar en la obra de un pensamiento como Estrada. Incluso mi experiencia personal, la mía, la cuento. Yo desde que era estudiante me interesaba la filosofía latinoamericana y solo llegué a Estrada bastante tardíamente. Ahí fue que lo conocí a Guillermo David. Le contaba, creo que ahora hoy, yo era hace 20 años más o menos, y dije, che, bueno, me voy a poner a estudiar mejor a Estrada, ¿no? Entonces le conté a Horacio González, digo, che, Horacio, vos sabés que me voy a poner a estudiar la obra de Estrada más intensamente. Y me acuerdo como si fuera hoy, y me dijo, hay un muchacho en Bahía Blanca que está escribiendo algo sobre Estrada. El algo era 800 páginas, el algo era 800 páginas del libro de Guillermo. ¿Y cómo se llama este tipo? Se llama Guillermo David, y ahí me dice amigo Guillermo. Ahí se fue yo lo conocí a él a través de Horacio González, que me dijo, hay alguien que está escribiendo algo sobre Estrada en Bahía Blanca. Entonces, bueno, digamos, llegamos, yo creo que Guillermo, y lo digo creo que no digo nada tampoco muy original, el que repone a Estrada es Guillermo David. Esta es la verdad. El que dice, señores, el que le dice a la filosofía argentina, presten la atención a Carlos Estrada, es Guillermo David. Hasta ese momento no se le prestaba atención. Atención, no la menciono por ahí, no, una atención sustantiva, que ahora hablando de la preocupación que pasa en la universidad, yo creo que una cosa que ha pasado es que la obra de Estrada se ha empezado a revisitar más intensamente, en gran medida por la obra de Guillermo. Y ahora ahora aparecen las personas que estudiamos a Carlos Estrada, pero hasta que empezó el siglo XXI era una figura relativamente olvidada. Por varias razones, que ahora mencionaré otras, ¿no? Esta es una. Aquellos que deberían verlo con más atención, pues no lo hacían. Con Kusch pasó algo parecido también, yo creo que con Kusch. La obra de Kusch es diferente porque ingresa al debate académico, yo creo que en gran medida porque aparece la cuestión de los pueblos originarios, hay una recuperación, hay un interés por la recuperación de ciertas cosas, pero no por eso entra Estrada. Estrada, si bien está eso, menos que en Kusch, pero no ingresa por ese lado, como sería el caso de Kusch, al cual también ahora le prestamos atención y hace 20 o 30 años se le prestaba mucho menos, ¿no? La cuarta rareza que quiero mencionar también es su visión de Echeverría, ¿no? Yo creo que ahí hay algo también respecto a lo anterior, que es la relación entre lo particular y lo universal, ¿no? O sea, Echeverría tiene una muy famosa frase que todos recordamos, digamos, Echeverría, el estrábico, ¿no? Cuando dice, con un ojo en el porvenir de las naciones y otro ojo en la entraña de la sociedad, ¿no? Es el proyecto filosófico de Echeverría / Generación del 37. Echeverría, entiendo yo, por eso, Echeverría, recordemos una cosa interesante, Echeverría era una figura del antiperonismo. Cuando él escribe su artículo sobre Echeverría había muerto en el 51, y en 1951 se hace una gran jornada por el centenario de Echeverría contra Perón, para denunciar al dictador Perón / Rosas, al cual Estrada llama el déspota iletrado. Era muy poco rosista, lo llama el déspota iletrado, como Echeverría. Le recupera Echeverría, que era una figura que había tomado la tradición liberal y especialmente la izquierda liberal, Agosti, el Partido Comunista. Era una figura del antiperonismo, Echeverría. Y parte de la tradición liberal antiperonista, más allá que es una tradición compleja, no voy a hablar de la tradición liberal hoy acá. Lo que quiero decir es que aparece un interés muy marcado, no tanto para la Generación del 37, aunque también, sino específicamente al figura de Echeverría, que es de los tres el que ha quedado más opacado en la historia del pensamiento argentino, Echeverría, ¿no? Entonces yo creo que me parece a mí, tiendo a pensar que esa recuperación de Echeverría tiene mucho que ver con esta visión, con esta especie de historicismo, es como el más historicista Echeverría, ¿no? En resolver la tensión entre lo universal y lo particular, entre Occidente y lo propio. Estrada lo lee como el más consecuente con cierto historicismo no cosmopolita, digamos. Me parece que esa es la lectura que uno podría hacer de algo que me sigue extrañando. ¿Sí? ¿Por qué Estrada, siendo en el 50 y pico un peronista, reivindica a Echeverría, que era la figura a la cual se aferraban los antiperonistas para explicar que Perón era un dictador maléfico, como había sido Juan Manuel de Rosas en ese mismo momento?
Y la quinta rareza, de las que voy a nombrar, es la que más, digamos, me interesa mencionar hoy, que tiene que ver con el humanismo, que es la lectura, nuevamente, a contrapelo que hace Astrada de la figura de Heidegger. ¿A qué me refiero? Hay una famosa polémica, todos la conocemos, la polémica entre Sartre y Heidegger, el existencialismo y el humanismo. Libro que, recordemos, interesante, Sartre lo escribe contra la derecha católica, ¿no? Sartre escribe ese libro porque le había escrito la náusea, el muro, entonces los católicos lo acusaban de nihilista. La angustia, el absurdo, la filosofía del absurdo. Entonces Sartre dice, no, el existencialismo no es un absurdo, es decir, no es la inacción nihilista, es un humanismo de la transformación. Escribe ese libro contra la derecha católica, Sartre, explicando que en realidad el absurdo no supone, digamos, un nihilismo pasivo, sino un nihilismo activo, y escribe el existencialismo, un humanismo, explicando las potencias de la subjetividad, ¿no? Y Heidegger dice una cosa que para mí es de tiene un enorme impacto filosófico hasta hoy, que la idea es, dicho de otra manera, es el sujeto creyéndose libre construye su propia dominación. Ese es el concepto filosóficamente contundente, es decir, en la prometeica idea de que el sujeto transforma, construye su propia destrucción. ¿Cuál es la destrucción? La destrucción que viene de la técnica y la bomba atómica. Entonces, cuidado, atención humanistas, porque en nombre de la libertad o de la liberación está construyendo su propia destrucción, la destrucción de la especie humana. Veníamos de la bomba atómica, 1947, escribe Heidegger la Carta sobre el Humanismo, y dice, bueno, cuidado, porque por lo tanto, no olvidemos que esa pretensión subjetivista, esa pretensión liberadora, transformadora, hay un doble momento. Por empezar, es peligrosa, y por otra parte es una impostura, porque efectivamente ese sujeto es un sujeto que está atado, está encarnado, está sometido a un conjunto de, digamos, de abrazos, de atenazamiento sobre el mundo, ¿no? Y en el caso de Heidegger sabemos que no era el inconsciente, no era la clase. Otra cosa que es interesante, hablando de las rarezas de Astrada, es que Astrada tiene una absoluta, la palabra díganmela ustedes, hay una gran indiferencia o desdén por el psicoanálisis, el estructuralismo, es decir, todas aquellas figuras que eran las filosofías de la época. Eso también habla de cierto... ¿Por qué se le olvidó a Astrada? Porque Astrada construye un humanismo en un contexto fuertemente antihumanista que en gran medida ¿de dónde surge? Surge la Carta sobre el Humanismo de Heidegger. Que hay que decir, bueno, Heidegger, ¿qué le importa? No le importa la clase, le importa el significante, es decir, el lenguaje. El lenguaje es la casa del ser. Entonces, nacemos a un mundo simbólicamente estructurado, somos hablados por el mundo, no hablamos, somos hablados. En Ser y Tiempo Heidegger habla, recordemos, de las habladurías, eso ya está en medio en Ser y Tiempo, ¿no? Las habladurías, dice, el mundo nos habla. Entonces, hay algo ahí que ya venimos hablados por otro. Entonces, ¿qué libertad hay en un mundo que ya no nos habla a nosotros y nosotros no somos los que nos dirigimos al mundo? Entonces Heidegger radicaliza eso y dice, bueno, efectivamente hay algo que tiene que ver con, digamos, está el peligro de la técnica, uno, y segundo, no supongamos presuntuosamente que el sujeto efectivamente puede liberarse de esas ataduras que no son las económicas, no son las del inconsciente, son las del lenguaje. Esa polémica yo creo que la perdió Sartre. Es decir, ¿quién ganó esa polémica? Heidegger. Esto para mí, esto que acabo de decir, es muy importante para la filosofía posterior. ¿Quién ganó la polémica? La ganó Heidegger, porque efectivamente, bueno, ¿cómo entender a Lacan sin Heidegger? ¿No? Es decir, Lacan, ¿qué toma de Heidegger? La idea que el inconsciente es un significante, digamos, aparece lo que llamamos la primacía del significante, Entonces la filosofía, en gran medida la filosofía contemporánea, post-47, es la primacía del significante, ¿no? En su enorme, después aparece, hay mucha diversidad, hay marxismo estructuralista, en fin, hay para todos los gustos. Pero
Pero Astrada dice, señores, humanismo y la liberación en un contexto filosófico que iba efectivamente a contrapelo de lo que estaba diciendo. Y bueno, aún los marxismos, ¿no? Althusser, en fin, es decir, aún los marxismos dominantes son los marxismos de esas características, los marxismos que no se van a llamar heideggerianos en aquel momento, pero que tienen esa impronta, ¿no? Entonces, en ese contexto, Astrada, a contrapelo, como un autor raro, intenta plantear la idea de un humanismo. Fue muy interesante la intervención de Santiago sobre el tema de la técnica. Para mí es un debate muy importante ese, porque efectivamente uno de los legados que podríamos recuperar de Astrada es la idea de que efectivamente hay una autonomía liberadora de la técnica. Puede haber una autonomía liberadora de la técnica. Puede haberla, yo no estoy tan seguro. Puede haberla, podría haberla, al menos podría haberla. Entonces, en un momento donde nos domina la máquina, solo que voy a decir ahora no nos domina la máquina, no va a haber una bomba atómica, nos dominan otras máquinas. Ahora el peligro de la técnica no es la bomba atómica, porque nadie va a votar botón rojo, pero hay otro problema de la técnica, de una enorme vigencia actual, a la cual me voy a referir ahora. Entonces ahí aparece la figura de Astrada como aquel que dice, bueno, se puede, por ejemplo, Dussel, anticipo lo que decir después, Dussel cree que tiene una visión totalmente optimista de las tecnologías de la comunicación, Dussel, totalmente optimista. Las tecnologías de la comunicación son absolutamente liberadoras. Se pueden hacer plebiscitos, uno lee Dussel, Dussel que siempre está optimista, Dussel siempre cree que se viene la revolución, él cree que las tecnologías de la comunicación son liberadoras. Raro, porque hoy estamos discutiendo más bien con toda una serie de autores, a los cuales yo vengo siguiendo con cierta preocupación, que dicen exactamente lo contrario, es decir, todo el avance de la tecnología de la comunicación nos hacen creer que somos libres siendo que estamos dominados. Pienso en Eric Sadin, pienso en Byung-Chul Han, pienso en Franco Berardi, ¿no? Que han construido la idea de que estamos sometidos a un conjunto de tecnologías que nos hablan, como en Heidegger. Somos un mundo estructurado, solo que estructurado en base a una nueva forma de circulación del significante. ¿Que cuál es? La pantalla, las tecnologías de la comunicación. Entonces, en ese contexto, Astrada dice, una vez leí una cosa que llama el manifiesto aceleracionista, no sé si lo leyeron, que es como hacer una revolución proletaria con las computadoras, algo así. A mí no me cae simpático eso, pero explora esa misma idea, la idea de que uno puede pensar formas emancipatorias del uso de las tecnologías. La orientación del pensamiento filosóficamente no va en esa dirección, va en la dirección de pensar una idea poco decadentista, apocalíptica, de la relación entre el hombre y la técnica, no pensado en el sentido, insisto, de la bomba atómica, sino de cómo vincularse con la manera en que hoy circulan los símbolos, ¿no? ¿Dónde circulan los discursos? En ese sentido, Astrada puede marcar una orientación de la posibilidad de un resquicio de libertad en un conjunto de determinaciones, ya no de clase, no digo que no las haya, ya no del inconsciente, no digo que no las haya, sino de las máquinas. Ahora, ¿por qué yo le puse este humanismo situado? Porque es interesante lo que plantea Astrada, porque hay una relación que me gustaría conversar con ustedes entre libertad y destino en Astrada, entre este humanismo y la idea de destino. Es un humanismo destinal el de Astrada. Lo voy a decir de manera brutal. Estamos destinados a ser libres. ¿Y a qué voy? Yo me reí, hay un artículo, que acá lo volví a leer, me acordaba y lo volví a leer, que es un artículo que él escribe sobre San Martín. Se llama La máxima de San Martín y el destino argentino. Se mete con San Martín, ¿no? Digamos. San Martín y Perón, un solo corazón, es decir, las dos grandes personajes de la historia argentina, San Martín y Perón. Perón, recordemos que Raúl Carrillo pone a San Martín en la marcha peronista, ¿no? En el 50, pero el peronismo hace una gran reivindicación de la figura de San Martín, ¿no? El centenario de la muerte del Libertador. Entonces, tenía San Martín Astrada, y dice dos cosas, toma dos consignas. Una es conócete a ti mismo, se llama la délfica, dice la délfica consigna conócete a ti mismo, diciendo cuál es nuestra tarea, conocernos a nosotros, y conocer cuál es nuestro lugar en la historia. Y luego cita la frase de San Martín, serás lo que deba ser
si no eres nada. Hay un San Martín, porque ustedes saben todo lo que hemos estudiado un poco a San Martín, hay una gran pregunta, que es ¿por qué San Martín se viene para acá? ¿Por qué San Martín, que estaba en España peleando contra los franceses, que era un oficial destacado del español, decide venir a la Argentina, a la que no era la Argentina, decide al Río de la Plata, a continuar la gesta emancipadora, no continuar, sino participar de la gesta emancipadora? ¿Por qué hace eso San Martín? Hay como muchas teorías, uno dice, bueno, lo mandó la logia, que es la teoría hasta ahora más extendida. ¿Por qué vino? Y porque la logia lo mandó, dijo, andá a pelear, vos andá a pelear América, lo manda la logia. Ponele. Astrada dice, ¿por qué viene? Por el llamado a la tierra. Hay un llamado a la tierra, eso es muy impresionante. San Martín viene, y no es una metáfora que usa Astrada, la usa de manera literal. Hay un llamado. Nora decía, tiene una expresión que toma el quichua, creo, la tierra que anda, ¿no? La tierra es un poder, el telurismo de Astrada es muy fuerte, es muy. Tierra y Figuras está en el año 63. Astrada ya se hizo marxista, etcétera, etcétera. Sin embargo, el telurismo de Astrada es enorme. Esa marca telúrica, ese peso, el numen del paisaje, el genius loci, eso también es medio. Porque si uno mira, por ejemplo, las otras izquierdas nacionales, ninguna tiene ese nivel de telurismo. Ni el Puigdemont, ni Abelardo Ram, nadie, ninguna de las llamadas izquierdas nacionales que son, digamos, que han hecho un giro al nacionalismo, tienen el nivel de telurismo de la figura de Astrada, que sin embargo se peleó con Perón, ¿no? Sin embargo, mantiene incólume el mismo telurismo que en el año 49 lo llevó a escribir el mito Gaucho y a adherir al peronismo, lo tiene en el año 63 cuando había tomado otro rumbo político. Ahí es raro eso, ¿no? Eso para mí hay algo que no me pienso, ¿qué pasó ahí? Pero pasó. Y entonces, en esa lógica, dice, toma San Martín y dice, hay un destino. ¿Y ahora cuál es el destino? Liberarnos. Eso es interesante, ¿no? Es decir, digamos, estamos destinados a liberarnos. ¿De dónde viene esa impronta liberadora? Bueno, viene de un pasado, hay una recuperación mítica de un destino liberador, aunque pueda sonar paradójico, pero así funciona, me parece a mí. Es decir, es el impulso liberador. ¿De dónde viene? Del destino. Si estamos destinados a motorizar una fuerza liberadora, como San Martín, que lo llamó la tierra, volvió y nos liberó. Por eso digo un humanismo situado, porque está esa impronta, solo que es una impronta que de alguna manera está impulsada. Una cosa que quiero decir, y vuelvo ahí al tema de Perón, digamos, la idea del mito, de la recuperación del pasado, que es una constante en Astrada, su pelea con Perón le deja un problema, ¿no? Porque es un mito sin sujeto el de Astrada también ahí, ¿no? En un momento es un mito sin sujeto, es decir, su apelación mítica, telúrica de la década del 60, en un punto tiene un problema, porque ¿cuál sería la manifestación práctica? Porque ser maoísta en Argentina era como nada, ¿qué era ser maoísta en el 64 en Argentina? ¿Qué era eso? Nada, no existía. ¿Cuál sería el actor político de ese maoísmo argentino? Ninguno, cero, no sé, un grupo, el PCR, ¿quiénes eran? ¿No? Entonces, ¿cuál sería la encarnadura práctica de esa recuperación mítica de un pasado liberador, siendo que él se había peleado irreversiblemente con el que le encarnaba, que es Perón? Por ejemplo, Cook, también, para Cook, ¿quién es el mito? Perón. Cook escribe, el año poco antes de morir, escribe Cook, que ya se había alejado de Perón sin putearlo, plantea la idea de que el mito es Perón, es decir, Perón ya no puede conducir porque no es marxista, pero sigue funcionando como un mito movilizador de las masas proletarias que siguen siendo peronistas, ¿no? Entonces, ahora ese movimiento hasta no lo puede hacer porque ya había dicho lo que había dicho de Perón. Entonces, yo creo que, y con esto cierro, yo creo que ahí hay un texto de Astrada, que creo Martín lo puso en su libro, que es el último texto, sabía que la última ontología del anhelo, ¿no? Entonces en Astrada la política tiene como tres temporalidades, ¿no? Digamos, si bien la política está marcada por el presente, porque el político tiene que hacer algo, ya tiene que actuar, sin embargo se presenta tensionado por un pasado y por un futuro, es decir, por un mito
y por un anhelo. Eso en Estrada está muy claro, ¿no? La gravidez del pasado, la densidad del pasado. Eso para mí también es interesante, ¿no? La idea en Estrada de recuperar la densidad del pasado, ¿no? La idea del puro presentismo de la política es un problema, ¿no? Pensar la política en base a... La política vaciada de la densidad del pasado es una política que se piensa mal a sí misma, ¿no? Y hay una discusión ahí con las tecnologías de la comunicación. Una cosa que quiero decir, hablando un poquito del presente, porque si yo pareciera estamos a 22, 23 días de una elección, ¿no?, presidencial. Una cosa interesante es lo que pasó con Milei y el TikTok. No sé si lo vieron a eso, ¿no? Yo participé de discusiones después de las elecciones de ese agosto, donde nos pasamos discutiendo de una semana el peso del TikTok en la votación a Milei, ¿no? ¿Cuánto pesa? Y el peso, dicho de otra manera, el peso de las redes sociales en la formación de la voluntad colectiva. ¿Cuánto pesa eso? Y hay todo un grupo de trabajo que está con Massa que cree que la clave fue el TikTok. Por eso lo estamos viendo a Massa en el TikTok, sin pensar que lo que definió la elección es el TikTok. No digo que nos importa el TikTok ni importancia de las redes, pero digamos no se puede pensar la política de esa manera, ¿no? Se supone que los actores actúan en base a materialidades, a corporalidades, a densidades del pasado, a pesos simbólicos. Hay un mundo de la subjetividad social que hay que pensarlo de otra forma, ¿no? Entonces me parece que eso está en Estrada, y con eso cierro sí, hay efectivamente hay un peso del mito, hay una densidad del pasado, hay una gravidez de la historia, de los muertos, hay una ontología del anhelo, hay un principio de esperanza, hay una utopía. Creo que lo que le termina pasando a Estrada, desde la muerte, digamos, de la pelea con Perón en adelante, es que se queda sin presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Un dato de color: en la foto que estaba proyectada mientras vos hablabas, con una jarra muy parecida a esta, es en la conferencia Ideal Humanista y Formación Política que dicta en 1949, en uno de estos momentos álgidos de la relación con Perón y sobre estos temas, ¿no? El humanismo y demás. Me salió de casualidad, tengo que confesarlo. No estaba fríamente calculado. Bueno, voy a presentar ahora a Juan Ramaglia. Juan Ramaglia es profesor en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo y becario doctoral del CONICET. Es docente adjunto en Problemática Filosófica en la Universidad de Mendoza. Integra el grupo de investigación Filosofía Práctica e Historia de las Ideas de INSIUSA, CONICET, ¿está bien dicho? Y es miembro del Instituto de Filosofía Argentina y Americana, IFA, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Su intervención en la fecha de hoy lleva por título Errancia y Utopía en el pensamiento juvenil de Carlos Estrada. Buenas tardes, ¿se escucha? Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a Martín Prestía y Guillermo David por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir esta iniciativa. Y bueno, me ha dejado pensando las palabras de Juan. Creo que han sido muy sugestivas. Bien, voy a leer para ser conciso. Rastrear las huellas que conforman la senda inicial del pensamiento de Carlos Estrada, su anarquismo juvenil, el combate polémico con el positivismo y su elogiosa defensa de Unamuno, su vitalismo libertario, difícilmente conjugable con una posición política evidente, su romanticismo revolucionario o utópico, solo por nombrar algunas inquietudes que pueblan sus textos en este momento de su producción. Esa búsqueda, decíamos, posiblemente permite iluminar lo que ya sea aún impensado o latente en su obra filosófica. No nos guía, sin embargo, la pretensión de revelar la escatología del destino errante de la obra filosófica de Carlos Estrada. En la lectura no reponemos un sentido oculto o velado, la verdad detrás de la hojarasca dispersa, diría Horacio González, sino un resto invisible. Más que una apariencia de continuidad es el rastro de lo pasajero con su pasión vital diluida. Lo que llamaríamos historicidad de su obra no es solamente el pasado de la obra, su vigilia o su sueño, por los que se precede a sí misma la intención del autor, sino, como dice Derrida, la imposibilidad que tiene por siempre de estar en presente,
de estar resumida en alguna simultaneidad o instantaneidad absolutas. Hay una negatividad de la obra respecto de su tiempo presente. Esa negatividad inherente a la historicidad de la obra es lo que hace imposible alguna forma de simultaneidad o sincronía absoluta. La negatividad constituye así el fondo no histórico de la historia. Toda actualidad, dice Horacio González, se verifica sobre el fondo de una inactualidad que es pura negación o actualidad rememorada. Antes que una inexistente huella originaria, buscamos las huellas de lo vivo en su estado de indicación, fragmentación y presentimiento. Estas últimas palabras fueron las que utilizó George Simmel para referirse al espíritu de su época en su libro El conflicto de la cultura moderna, escrito en 1918. En este libro, traducido por Astrada apenas 5 años después de su edición alemana, Simmel oponía la creación vital al conjunto de formas cristalizadas de la cultura. Dice Simmel, la esencia de la vida, situada aquende o más allá de toda forma, sería negada si se quisiera y pudiese dar de ella una definición conceptual. Solo le es dado, como vida consciente, llegar a ser consciente de sí misma en su movilidad, sin que esté de por medio del estrato de la conceptualización, que coincide con el dominio de las formas. El espíritu de época avanza como un río que deshace las cristalizaciones muertas. Solo se puede pensar, como dice María Pía López, bajo la amenaza o promesa de provisoriedad que supone lo fluyente. Guerras, revoluciones, vanguardias estéticas, movimientos sociales, revueltas estudiantiles. Los inicios del siglo XX son tiempos premonitorios, pero también momentos de lucha y riesgo. La Revolución Rusa, encarnación viva de la utopía, en palabras de Astrada, estremece la conciencia contemporánea. En un escrito de juventud titulado El alma desilusionada, de 1923, el filósofo aludía a la desilusión que embargaba a los pensadores de la decadencia, especialmente Oswald Spengler y su postulado acerca de la decadencia de Occidente, pero también un Ortega y Gasset que trazaba un sombrío panorama en su ensayo El ocaso de las revoluciones. Dice Astrada, después de haberse precipitado impetuosamente en la guerra y la revolución, la humanidad occidental acusa un notable descenso en sus vitales pulsaciones. Ha recorrido en vano tras utópicas aventuras, y la decepción y el cansancio la han postrado, predisponiéndola para el servilismo. Tras el ímpetu idealista ha venido el desaliento, mas también es la hora de las rectificaciones vitales. Si bien el espíritu revolucionario atravesaba una crisis profunda, el filósofo argentino piensa, al contrario de lo que podría conjeturarse, que nada nos prueba que el alma occidental haya agotado ya todas sus posibilidades. Pero sería necesario no tomar a la ligera la razón profunda de ese estado de ánimo. Lo schopenhaueriano se ha extendido sin cesar, decía Ernst Bloch. Debemos al gran y expresivo escritor que es Schopenhauer una imagen excepcionalmente poderosa que muestra al mismo tiempo su abulia vital y su aireada, desconfiada y denunciante mirada en torno a la vida. El pesimismo de Schopenhauer recorre su generación como una generación escéptica que ha hecho escuela con sus desengaños. La lucha escéptica, como dice Astrada en El renacimiento del mito, proyecta su sombra glacial sobre la gran esperanza de la humanidad. Lo acontecido en la historia se asemejaba más a un cúmulo de ruinas, pero ya sin la certidumbre de que esos individuos sean las víctimas que el espíritu del mundo sacrifica a su sublime meta, como dice el filósofo alemán Max Horkheimer en su escrito sobre los comienzos de la filosofía burguesa de la historia. Porque si la historia del mundo dista mucho de ser el teatro de la felicidad, tampoco parecía posible ya ligar el curso de los acontecimientos a la marcha de Dios en el mundo, o a la creencia de que los sufrimientos están ligados a un periodo de la evolución histórica que es necesaria para el progreso de la humanidad. La fábula existence, la vida vana o inútil, como la llamaba Hegel en sus lecciones sobre la historia universal, que no es sino el espectáculo persistente de las acciones y las pasiones humanas, es lo que debía sucumbir para dar paso al espíritu del mundo. Pero esa visión de la historia parecía haber entrado definitivamente en crisis. Ese montón confuso de ruinas era el paisaje primitivo, oscuro que describía tanto la lógica del progreso histórico como el resquebrajamiento del proyecto civilizatorio de la modernidad occidental.
Extrañamente, y pese a su aparente oposición, Schopenhauer y Hegel tiran de la misma cuerda mediante la astucia de la razón o la mistificación de la voluntad de vivir. En el siglo XIX la técnica se articuló con las fuerzas del capitalismo. En el devenir de la técnica como potencia histórica, la existencia humana corre el riesgo de aniquilarse a sí misma. El olvido técnico del ser, y pido disculpas porque esto supone un anacronismo con sabor heideggeriano, junto a la deshumanizadora tarea utilitaria del industrialismo, parecen haber reducido a la condición humana a simple condición de objeto. La deshumanización o subordinación del ser humano a la técnica es paralela a la fragmentación de una totalidad preexistente. En su ensayo, La deshumanización de Occidente, escrito en 1925, publicado en Sagitario, Revista de Humanidades de La Plata, la reflexión filosófica de Astrada se arrastra intempestiva hacia el corazón de la época. Al reparar sobre el estado actual de la civilización contemporánea, observa que la ciencia y la técnica se han convertido en fines en sí mismos. La labor especializada de la ciencia es incapaz de conquistar una síntesis vital, una idea cultural unificadora o ideal humano orientador. La ciencia deviene así un instrumento para la ambición utilitaria del hombre europeo, técnica sin alma al servicio de una civilización impersonal. Cito: se acusa un descenso en la vida del espíritu, un empobrecimiento de todos sus contenidos vitales. El hombre occidental comienza a eclipsarse como hombre, como finalidad inmanente de sí mismo, a transformarse en un tornillo de la gran máquina de la producción capitalista, en un autómata de la especialización científica. La civilización es entonces el nombre que encubre un progreso técnico que esclaviza a los seres humanos al desarrollo material. El automatismo acecha a lo humano. Para Astrada, el siglo XX puede diferenciarse por la nueva conciencia que posee sobre la técnica. No en vano ha advenido una nueva sensibilidad, dice Astrada, a cuyo conjuro parece dilatarse el horizonte de las posibilidades humanas y el flujo vital cobrar intensidad y aceleración inusitadas. Cabe todavía esperar que un soplo primaveral remoce a la angostada humanidad, que la mutilada criatura humana se reintegre en la totalidad de su ser, de sus sueños, de su fuerza creadora, que sintiéndose vivir se reconozca en la pujanza de su brote juvenil. La resolución asume el tono de un vitalismo de la expectación, retomando la expresión de Gerardo Oviedo, apertura del sujeto humano a un horizonte de futuridad, que Astrada llama porfiada persistencia del anhelo. No es la nostalgia que aspira a retornar a un mundo perdido lo que guía su anhelo, sino un verdadero todavía no ser. Contra la inmanencia se erige todo el orden normativo y productivo, un auténtico topos de futuro en palabras de Bloch. Más que de una ética idealista o materialista, podríamos hablar de la postulación de una moral provisoria en tensión con lo absoluto. Esto, un comentario, digamos, en El Revolucionario Eterno, no ignoro que él habla de una ética futurista, ¿no? Pero me interesa la contraposición entre la moral y la ética en Hegel, ¿no? Y sobre todo por el neocantismo, ¿no? Que es muy fuerte en los momentos en que está escribiendo Astrada estos textos. El escritor vitalista medita sobre el devenir, pero su lengua no puede sumirse en la corriente vital. Su condición es filosofar en las orillas, en la tierra firme de la contemplación. La vida se constituye en principio metafísico y es, a la vez, una singularidad irreductible. Se descubre lo absoluto en medio de lo relativo, en la contingencia más radical. No hay encarnación de lo universal más que en la opacidad de lo singular. El comienzo es la contingencia del ser, y nuestra necesidad aparece tan solo por el acto de darle su sentido humano. 2 años después de traducir El conflicto en la cultura de Simmel, Astrada publica su escrito Sonambulismo vital, en 1925. Allí describe la caravana pintoresca y errante del pueblo gitano como símbolo del nomadismo. Bajo sus tiendas, cito, la vida, la simple vida, soberana matriz de posibilidades, rinde palpitación más espontánea. Se afirma en sus más oscuros y primigenios impulsos. Con la abigarrada y vagabunda tribu es la vida misma la que pasa, despreocupada en el tranquilo despliegue de sus potencias, soberbia, en su absoluta carencia de finalidad inquietándonos
con la promesa de su proteica y furtiva belleza y de todos sus secretos inmanentes. El pueblo gitano, un artista espontáneo del puro vivir, es contrapuesto a la trascendencia, a los afanes ultravitales. Lo sonámbulo es la suspensión del sujeto definido, diferenciado, separado. Si bien no hay en Astrada un retorno a ese fluir sin conciencia, podemos entrever en el recuerdo de la caravana nómade una antropofagia de futuro. La errancia, cuando se transforma en una sólida inquietud que perfora todo lo que existe, contiene una negatividad suficiente para derribar lo que ha sido dado. El mundo tiene que ser atravesado, y el hombre, dice Astrada con Goethe, yerra mientras camina. Y cito nuevamente a Astrada: el camino es la vida, el error será una capa del humus del pasado insondable, en que el espíritu hunde sus raíces, en tanto brinda al porvenir nuevas floraciones, y en cuanto al presente es y será siempre el puente en que la eterna esperanza tiende a los ideales y a los sueños con que el hombre va forzando su vida mientras camina, protegido por el denso misterio. Si el presente está cargado de las utopías del ayer, sería posible decir igualmente que el mañana vive en el hoy. Los rostros que se han vuelto en la dirección utópica han sido muy distintos en cada época. El pensamiento negativo debe conjugarse con la perspectiva de la constitución. La errancia, matriz de la crítica de la utopía, debe hacerse constructiva, pero lo nuevo, lo aún no acontecido, tiene un difícil nacimiento. Y para finalizar, cito unas palabras que Astrada publica en su escrito Por el camino infinito, publicado en la revista Clarín en 1919, que después será reelaborado en 1920 con el título, no recuerdo, Antinomías sociales, no recuerdo exactamente el título ahora. Tratar de que la utopía sea en nuestro espíritu realidad viviente es, por cierto, noble y humanística tarea. Recordemos estas hermosas palabras de Anatole France dirigiéndose a los estudiantes franceses. No temáis pasar por utopistas, no temáis construir en las nubes, forjad repúblicas imaginarias como Platón, Tomás Moro, Campanella, Fenelón. Utopistas, es la injuria acostumbrada que los espíritus limitados arrojan a los grandes espíritus y con la que los hombres políticos persiguen a los soberanos del pensamiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Voy a presentar ahora la última intervención de esta noche, ya tarde-noche. Natalia Bustelo es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Sociología de la Cultura y de Análisis Cultural por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, el IDAES, y profesora de Filosofía por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Trabaja como docente en la Universidad de San Martín y en la UBA, es investigadora asistente del CONICET con sede en CEDINSI e integra el Comité Editor de Políticas de la Memoria, anuario de investigación del CEDINSI. Investiga sobre intelectuales latinoamericanos, filosofía y política en el siglo XX y es autora de Todo lo que necesitas saber sobre la reforma universitaria, Paidós, 2018, Inventar a la juventud universitaria, una historia político-cultural del movimiento argentino de la reforma universitaria 1900-1930, Eureba 2021, y Carlos Astrada, Textos de Juventud, en coautoría con Lucas Domínguez Rubio, editado por el CEDINSI y por Tren en Movimiento en 2021 y que se puede conseguir en la fecha de hoy. La intervención que va a compartirnos lleva por título Mito y emancipación, el joven Astrada entre los anarco-bolcheviques. Hola, buenas noches. Agradecerle a Matías, a Guillermo por el evento, por la invitación. Me toca cerrar con el joven Astrada. Entonces, ¿se escucha bien, no? Entonces, como decía Matías, voy a reponer algunas cuestiones que aparecen en la larga introducción que armamos con Lucas. Como anticipaba Guillermo, lo que hicimos con Lucas fue recuperar los textos del joven Astrada y tratar de analizar qué pasaba en este joven Astrada. Cuando empezamos a trabajar teníamos temporalidad, ¿no? El texto que publica la primera antología de textos
propios que publica Astrada en 1943, en donde selecciona, no dice que es una selección, publica, compila sus textos juveniles. Teníamos una entrevista de Astrada de 1960, el mismo año que se muere, unos meses antes, en la que él decía que la juventud había tenido un periodo literario. Conocíamos el texto de Obermann que aparece en la revista Nosotros y teníamos después las sospechas bien fundadas, por un lado de Néstor Cohen, de Ingeniero Salché, el libro sobre los marxismos latinoamericanos, y el estudio de Guillermo David, Carlos Astrada, que vinimos citando, en el que, corrigiendo a Llanos o sospechando de esta autobiografía, de este autorrelato juvenil que arma Astrada y que confirma Llanos, el joven Astrada no se había interesado solamente por la literatura, ¿no? Guillermo David había descubierto el renacimiento del mito, un texto que aparece en Quasimodo, que no está compilado en Temporalidad, y también el texto que citaba recién Juan, que es el de la deshumanización del arte, que aparece en la revista Sagitario de la Plata, y que aparece seguido, y esto me parece importante, de un texto de Mariátegui, también confirmando un marxismo no positivista. Había preparado unas imágenes para mostrarles, pero se me acabó la batería. Varias de las imágenes aparecen en el libro y otras quedaron afuera del libro y me parecía interesante compartirlas. Entonces, lo que tratamos de reponer es qué había pasado con este joven Astrada en esta dimensión política filosófica, ¿no? ¿Cuáles eran estos primeros intereses cuando escribe Obermann y lo publica en 1918, cuando escribe El Renacimiento del Mito en 1921? Y en 1925 aparece publicado La Deshumanización del Arte, que lo que encontramos es que originariamente fue una conferencia. Cuando empezamos entonces a buscar todos estos textos, sabíamos, un poco después del libro tuyo, aparece la compilación de la nota de Calandrelli, ¿no? Hay una edición cordobesa de la polémica que mantiene Astrada con Calandrelli, en la que participa ingenieros como dando el broche final con seudónimo de un estudiante en 1916. Ahora por las cartas sabemos que el jovencísimo Astrada puede publicar en la revista La Nota porque el padre de Astrada era amigo de Joaquín B. González y Joaquín B. González era amigo del director de La Nota, entonces por ahí puede este joven con inquietudes filosóficas que estaba estudiando Derecho a pedido del padre, eso nos lo permite registrar muy bien la correspondencia, puede meter la cuchara, ahí participar en esta polémica que en realidad la había iniciado Unamuno diciéndole a los filósofos argentinos, cuidado con el cientificismo, ¿no? Que es muy mediocre, que nos va a llevar por mal camino. Calandrelli sale a defender al positivismo y este jovencísimo Astrada logra defender a Unamuno en esta revista, en la que también va a escribir, por ejemplo, el hijo de Joaquín B. González, todos los asuntos sobre la reforma universitaria. Tiene una pequeña sección, a veces con seudónimo y a veces sin seudónimo, pero con un seudónimo jocoso que es fácilmente descifrable para la época, que era Julio B. González, que estaba participando, estaba llevando las noticias de la reforma desde su punto de vista a este semanario La Nota. La exposición entonces que yo, o las imágenes que quería mostrarles, empezaban con un retrato que está en el libro del joven Astrada que hizo Deodoro Roca, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver estos intereses filosóficos y tratamos de reconstruir las sociabilidades, la tensión entre la filosofía y la política, y la plataforma desde la que él logra
formarse y también intervenir en esta escena intelectual, filosófica filosófico-política del momento, encontramos que Deodoro Roca es parte de esta sociabilidad de Astrada, y otra figura importante es Saúl Taborda, que también mencionamos acá, ¿no? Saúl Taborda funciona como una suerte de maestro porque tiene 7 años más que Astrada, y lo vamos a ver en este momento juvenil, y Astrada Taborda tiene una sensibilidad también anarquista individualista. Entonces, filosóficamente, en estos textos que fueron apareciendo, lo que encontramos es que participa en 5 disputas. La primera es esta que les decía, entre él mete ahí su voz y su pluma entre Calandrelli y Unamuno, al que se suma después Ingenieros. Participa también en una disputa en el periódico de los anarcos bolcheviques que se llama El Trabajo, ahora quería presentárselo. Participa en una tercera disputa en la revista en el periódico La Voz del Interior con Martín Gil, y hay una pequeña carta, un cruce con Suárez Pinto acerca en 1922 sobre el liberalismo. Con eso quería también retomar lo que decía Juan sobre la campaña liberal contra el catolicismo cordobés. Entonces, este joven Astrada entre 1916 y 1927 participa de polémicas filosóficas, escribe artículos, unos poquísimos los conocíamos, escribe 29 artículos, Juan estuvo mencionando algunos de los artículos, pronuncia 5 discursos, varios de esos discursos son después retomados como artículos en revistas, y firma 10 manifiestos en estos 11 años, ¿no? Y entre todo eso, lo que podemos reconstruir es un pulso filosófico o un interés filosófico que se va desarrollando, y ahora les quería proponer reconstruir. Desde este espacio de sociabilidad intelectual, algo que decía Nora al comienzo, ¿no? La última revista que dirige Astrada es Kairos, la primera firmada, explícita, es Clarín, que es una revista sobre estética, sobre crítica de arte, estética, y hay también problemas filosóficos, algunas intervenciones políticas en Córdoba entre 1926 y 1927. Contamos con una edición facsimilar de esa revista, y esa revista la saca con Taborda. Pero esa no es la primera iniciativa político-filosófica con la que está Taborda. Ahora vamos en la que Astrada y Taborda andan juntos. Pero también en esta recopilación encontramos que antes de la revista Clarín, en la que firman como directores Taborda y Astrada, en 1920 hay 3 números conservados, pero hay una reseña, o sea que debe haber 4 números de una revista que se llamó Mente, que es una revista que claramente en su segundo número tiene un manifiesto que está reproducido en el libro, y ese manifiesto lo firman 6 intelectuales cordobeses, ¿no? Deodoro Roca, Taborda, Astrada, Ceferino Garzón Maceda, no me iba a acordar, Ceferino Garzón Maceda, que en las cartas aparece mucho, eso también es muy valioso para ver ese cruce. Pirucho en las cartas aparece, también la firma Emilio Biaoch. Tenemos jóvenes, o no tan jóvenes como Taborda, que ya tenía más de 30, que participan adentro de la reforma universitaria, pulsando la reforma, los textos de Jamberesto, que participan adentro de la reforma, pulsándola hacia identificarla con una revolución. Y ahora quería hablar con ustedes de qué tipo de revolución aparece ahí. Entonces, si pensamos Estrada, director de revistas, estos textos de juventud o esta reconstrucción más allá de temporalidad, confirmando las sospechas de Coan y de David, efectivamente encontramos que el joven Astrada no tuvo solamente una etapa literaria, tuvo también una etapa filosófica y una etapa donde la filosofía era buscada, como traíamos recién. No es que quería saber de filosofía, no era un saber ni enciclopédico ni actualizado en la filosofía, sino que la actualidad que buscaba en la filosofía tenía que ver con las preguntas que le hacía el presente, o lo que quería responder al presente, o cómo quería
intento convencerlos de eso. ¿Cómo quería entender el presente? En esa búsqueda filosófica, ¿qué encontramos? Que en estos artículos, en estos discursos, en estas polémicas, en estos manifiestos, Astrada recepciona a Unamuno y podemos ver que el Ibsen, Obermann son personajes de un drama de Ibsen, que el Ibsen con el que él está trabajando viene de Unamuno, que Unamuno tiene mucho de Ibsen y podemos pensar, es bastante, es un desafío, ¿no?, para quienes tratamos de recuperar una discusión filosófica, una producción filosófica en el contexto. Hoy en día Ortega y Gasset está muy recuperado y está muy estudiado, pero sin embargo, si nosotros vamos a estos 1916, el filósofo que tenía mucho más peso era Unamuno, pero no tenemos una fundación Unamuno que lo está recuperando y encontramos que mucho de este pulso o este interés por filosofías antipositivistas estaba mediado por Unamuno, no solo en Astrada. Digo, en Astrada lo vamos a ver en varios momentos. Y hay algo interesante, entonces pensamos, estos textos nos permiten ver que Astrada fue receptor de Unamuno, de Simmel, como decía recién acá Juan, cuando era joven, de Sorel y de Husserl, ¿no? Podríamos pensar que este momento juvenil cierra cuando Astrada publica el problema de la epistemología actual, una monografía con la que gana la beca a Alemania. Entonces el primer periodo sería la polémica del 16 y el cierre sería en 1927, cuando publica esta monografía con la que gana la beca. Sobre esa estadía alemana también las cartas nos dicen muchísimo, porque esta beca no le alcanza la plata, no lo ayuda a inscribirse en las materias que quiere cursar. Entonces, lo encontramos, si leemos los artículos, los discursos, sobre todo los discursos y las polémicas, encontramos que Astrada funciona como un receptor de Unamuno, de Simmel, de Husserl, de Sorel. Y acá hay una primera cuestión que me parece súper interesante. Esa recepción de Unamuno no es incondicional. Estos textos también nos muestran que Astrada puede recepcionar a Unamuno o pensar la filosofía y el problema de lo contemporáneo con Unamuno, pero cuando Unamuno, por ejemplo, sale a decir que no hay que apoyar al grupo Clarté que estaba organizando Henri Barbius, la Internacional del Pensamiento, como un grupo de intelectuales que apoyan la Revolución Rusa en 1919, una Internacional del Pensamiento, Unamuno sale a decir no hay que afiliarse, Astrada sale a decir Unamuno se equivoca. Y cuando sale a decir Unamuno se equivoca, no dice, bueno, es un buen filósofo, pero lo destroza. Deja de ser el maestro filosófico porque está pensando mal la época, porque la época tiene que, el pensamiento de la época, por eso este es el texto que citaba recién Juan con el que cerró, ¿no? Las antinomias sociales, que después él lo reformula y lo publica en la revista Clarín primero y luego en la revista Mente. Entonces, ahí lo que me parece muy interesante en esto primero está pensar con Unamuno el momento, pero cuando Unamuno piensa algo distinto, la filosofía de Unamuno es la que no está dejando pensar las antinomias del momento. Entonces se corre esa filosofía. Cuando Unamuno está preso en el 24, firma la solicitada a favor de Unamuno. Entonces, estos textos creo que no son textos filosóficos menores, por más que sea un manifiesto, por más que sea una polémica, porque efectivamente nos dejan ver, junto a las cartas, nos dejan ver que este pulso filosófico de Astrada, que lo vemos, si podemos pensar una continuidad, esa continuidad es un antipositivismo, esto que venían reconstruyendo recién Juan, esto de que el sujeto y la temporalidad no responde a leyes causales, no responde a una ciencia, sino que responde, entonces, a partir de la traducción de Simmel, Astrada está trabajando con la diferencia en alemán de Erlebnis y Erfahrung, ¿no? La experiencia como la experiencia que nosotros podemos codificar y que Kant trabaja en la crítica de la razón pura, y todas estas filosofías que cuestionan a Kant o estos neocantismos que hablan de esto que decía recién Juan, que es Juan dijo recién, la simple vida, ¿no?
la vivencia. Astrada trata de que pensar la época es pensar filosóficamente la vivencia. ¿Y dónde encuentra esa vivencia que no llega a estar sintetizada como experiencia? Lo que decía recién Juan, ¿no? En el sonambulismo, en los gitanos que deambulan, ¿no? Tiene otro texto que no fue citado en el que también trabaja, que es el diálogo de sombras, que es un pequeño diálogo, ¿no? Entonces, si Unamuno lo ayudó a este joven a pensar, a mostrar que el cientificismo no dejaba pensar cuestiones éticas, cuestiones estéticas, Simmel le viene a confirmar esto que yo tengo la hipótesis de que en la revista Sagitario, en 1926, aparece una traducción sin autor de la filosofía de la aventura de Simmel. Y uno puede ver que es muy similar a lo que Astrada dice en Diálogos de la Sombra, o a este rescate de los gitanos como un lugar de experiencia, de deambular, que es cómo está tratando de pensar el sujeto, la experiencia, la vida, el tiempo, la actualidad, ¿no? Entonces, retomando esto que decía recién Juan, que aparece un fuerte telurismo en el último Astrada, ¿no? En este joven Astrada lo que tenemos es esta confirmación de que desde la causalidad no se puede pensar ni al sujeto, ni al tiempo, ni a la historia. Y acá viene algo interesante, ¿no? Porque les decía, en el 16 la polémica, en el 18 Obermann, que está pensando con Unamuno, y el siguiente texto que encontramos de Astrada es de 1919 y se llama Una revolución universitaria. La revolución universitaria es un texto es un discurso que él pronuncia ante el primer aniversario de la Reforma, aparece en La Voz del Interior y después aparece en la revista que está dirigiendo Emilio Biagos, que después va a estar con él en el Grupo Justicia, y en donde él piensa que la reforma universitaria lo que hizo es dar vuelta a todo. Está pensando en una clave de liberalismo, pero ese liberalismo lo que quiere decir es una cultura anticatólica, ¿no? Y en los siguientes textos que publica en la revista Clarín, que citaba Juan, y en la revista Mente, en la que seguramente era parte del comité editorial, entre 1919, 1920 y 1921, lo que encontramos es un entusiasmo ante esta época que produjo una ruptura que saltó la causalidad, que es la Revolución Rusa, ¿no? Si Astrada es un pensador vinculado al anarquismo, es por un lado porque esto le interesó Nietzsche y hay un Nietzsche anarquista que circula en la época, individualista, etc. Pero también porque lo vamos a ver participar en revistas y en sociabilidades y en una interpretación sobre todo de la Revolución Rusa que no es una defensa del bolchevismo, que no es la defensa de la causalidad, no es la defensa de la Revolución Rusa que hace, por ejemplo, José Ingenieros, ¿no? Tenemos los ideales nuevos de José Ingenieros, en donde o el mismo Partido Socialista, cuando discute si hay que apoyar o no la Revolución Rusa. ¿Es la etapa siguiente o no? Lo que está pensando Taborda, los textos que saca entonces Taborda, los discursos que saca Deodoro Roca, algún texto breve de Biagos y Astrada en estos años 19, 20, 21, los encontramos a todos. Si saludan a Trotsky, si saludan a Lenin, son porque son los grandes mitos que están impulsando, es esta misma defensa que hace Sorel de la Revolución Rusa, o Benjamin de la Revolución, luego, ¿no? Benjamin del corte temporal que produce una revolución, porque lo que se fragua ahí no es la última etapa de un desarrollo de la humanidad, sino la posibilidad de cortar con un capitalismo y un catolicismo, un antiliberalismo que oprime a la posibilidad de un individuo liberado, emancipado. Por eso yo en el título de la presentación le puse Emancipación y mito, ¿no? Porque la idea de ruptura, entonces, la filosofía antipositivista le permite a Astrada pensar con Simmel, con Sorel, y ahí no tanto con Unamuno, porque Unamuno no va a apoyar la Revolución Rusa y a los bolcheviques,
pensar que filosóficamente lo que se dio con la Revolución Rusa es un corte temporal y es la posibilidad de construir una sociedad, una humanidad sin Estado y una humanidad emancipada, en la que todas las fuerzas vitales puedan ser desplegadas. A este momento filosófico, intelectual, sucede algo que se dijo, que es Astrada viaja con Taborda y el hermano de Deodoro Roca, Héctor, y Manuel Rodríguez, otro cordobés más, viajan a La Plata a reformar en el medio de esta convicción filosófico-político, a renovar el Colegio Nacional, que depende de la Universidad de La Plata, llamados por la Federación Estudiantil, ¿no? Entonces son parte de esta fracción de la reforma universitaria que están pensando que la reforma no es solo una reforma de los estatutos de la universidad y la democratización de la universidad, lo que podríamos pensar ligado al proceso democrático irigoyenista, sino que es la posibilidad de juntar a los estudiantes con los obreros y juntar la temporalidad argentina o latinoamericana con la temporalidad mundial del bolchevismo, con esta novedad de ruptura temporal que promete construir una sociedad como la que parece que está construyendo el mito de Lenin, el mito de Trotsky. Viajan ahí, les va muy mal, en eso están muy interesantes las cartas porque se pueden saber ahí unas cuestiones bien precisas. Y de ahí ellos, uno de los hallazgos que encontramos buscando qué pasó con Astrada en La Plata, hay un cartel que ellos publican contra el rector de la universidad que los estaba hostilizando, y a las que estaba hostilizando en realidad eran las mujeres que habían participado en la huelga estudiantil que apoyaba a Taborda y a todos los profesores que había incorporado Taborda, ¿no? Eso también les quería mostrar, que es uno de los manifiestos o de los textos colectivos en los que participa Astrada. A partir de las cartas sabemos que efectivamente cuando escribe El Renacimiento del Mito, que está firmado en La Plata, en Quasimodo, él todavía está en La Plata, que Taborda se vuelve, pero él se queda. Yo eso lo descubrí en las cartas, no lo sabía. Y otro ejemplo más, también para ir cerrando en lo que se ve en Unamuno, se ve esto, cómo la política pulsa la definición, el apoyo o no de una filosofía. Es que a fines de 1921, traído por Deodoro Roca, viene a Buenos Aires y Córdoba, creo que también está en Santa Fe, Eugenio Dors, que es otro de estos filósofos que quedaron olvidados porque no hay una fundación que lo rescate, pero que en la época era un filósofo antipositivista, que tenía un ensayo que se llama La filosofía del hombre que trabaja y que juega, de nuevo con esta idea de que esta distinción alemana entre vivencia y experiencia, que hay algo que puede ser pensado, a pesar de la crítica a la razón pura, hay algo que puede ser pensado, que es el juego, que excede el cálculo, que excede a la ciencia y que es constitutivo del hombre, que tiene que ver con la estética, que tiene que ver con la ética, pero también es constitutivo de la subjetividad. Y Astrada, entonces, ante la llegada de este filósofo, escribe en la revista de la Universidad de Córdoba un ensayo en el que interpreta su filosofía y Taborda escribe otro. La revista se abre así. Lo interesante es que Astrada, además, publica ese texto en el periódico de los anarco-bolcheviques. En Buenos Aires ya empieza a haber una disputa porque ya no era tan sencillo defender una lectura de la Revolución Rusa hacia fines de 1921 del bolchevismo como la primera etapa, un comunismo marxista, como la primera etapa de un comunismo anárquico. Apoyar la revolución porque es un proceso revolucionario que, a pesar de que ahora siga pautas marxistas, a la larga va a producir este salto temporal y producir la emancipación de los individuos, ¿no? Ya no era tan fácil aceptar con la información, sobre todo después de Kronstadt y todas la masacre y todos los desentendidos entre el anarquismo y los bolcheviques en Rusia, toda esa información ya no es tan fácil apoyar
desde el anarquismo. Entonces el anarquismo argentino se divide, la protesta termina, algo que es muy difícil para los anarquistas, decir que otra posición no es la correcta, porque sería un gesto autoritario, expulsar a uno o andar diciéndole cuál es la doctrina correcta. Sin embargo, empieza a haber lo que se llama el affaire internacional, que se acusan entre anarquistas de estar conspirando a favor de los dictadores rusos y terminan expulsando a una fracción, y Astrada lo que hace es decide llevar su análisis filosófico sobre Dort, sobre el antipositivismo, sobre la importancia de entender al sujeto desde la vivencia del juego y cómo entenderlo correctamente, llevarlo no solo a la revista de la universidad, sino también llevarlo a la revista de los anarcobolcheviques. Entonces me parece que con esos gestos vemos que con esas publicaciones, con esas polémicas, con esos discursos, vemos que entre 1919 y 1923 Astrada está convencido de que estas filosofías y este acontecimiento histórico se juntan en esta vivencia política y en esta oportunidad histórica. Y hacia el 23, y sobre todo hacia el 24, eso empieza a desdibujarse y aparece una etapa más bien estética en la que se interesa, podremos pensar que esta importancia del mito, que después a eso se va a sumar un mito telúrico, que en este momento es un mito internacionalista, sería una continuidad en Astrada. Y otra continuidad es que la temporalidad del sujeto no se puede pensar nunca como causalidad, ¿no? A lo largo de esta jornada vimos que Astrada tiene muchas intervenciones políticas, posiciones políticas distintas, filosóficas también. En un momento apoya a Unamuno, la filosofía de Unamuno, en otras no, pero creo que estas dos son continuidades, ¿no? Sí, bueno, con esto puedo terminar y en tal caso después volvemos con algo. Muchas gracias. Hablando de decir y de decirse, la imagen de Astrada en este caso es cuando está dando su discurso Fundación No Reforma, en el 32, ¿no? Cuando, digamos, se desdice o de una forma rechaza parte de su pasado reformista, diciendo que la reforma había encontrado límites y que tenía que llegar a otro lugar. En el diario, sacando fotos. Eso está en La Voz del Interior. Bueno, muchísimas gracias Juan y Natalia. Agrego una cosita, que sí, uno de los textos también que aparecen de este joven Astrada, que Astrada ocultó en el 43 y Llanos también, que una vez que vemos todos estos textos es muy difícil de sostener de que tuvo solamente una etapa literaria. Es una crítica al ocaso de las revoluciones, ¿no? Y es bien interesante. Son dos articulitos que publica separado y es algo que trajo Nora, esto de que cómo formula y reformula sus textos y vos lo encontrás anticipado y después desplegado. Entonces es un gran colaborador de revistas en esta juventud y dirige algunas revistas, dos revistas, Clarín y participa seguramente en Mente. Y ahí hay dos artículos que después él los compila en un ensayito que se llama La Realpolitik, de Maquiavelo a Spengler, y ahí él critica el ocaso, dice, hay que pensar la temporalidad desde lo que está proponiendo Ortega, que las culturas tienen ascensos y descensos, que tienen una vitalidad. Para traer esto de nuevo, que para él es muy importante dejar de pensar en una clave científica reduccionista positivista, y él dice, el problema es que concluye mal Ortega y Gasset que las revoluciones llegaron a un ocaso. Es cierto que las revoluciones tienen una vitalidad, pero todavía no tenemos que cancelarla con la Realpolitik. Lo que quería decir con eso es que vuelve a confirmar de que Astrada busca en las filosofías y hace en las filosofías las herramientas para pensar la actualidad. Y hasta donde las dejan, usa una filosofía y después empieza la crítica, y con la crítica es despiadado, ¿no? Me parece que confirmaba esto, que no hay un momento literario, que hay un momento filosófico que es antipositivista y que está inscripto en una izquierda filoanarquista. Yo creo, agrego una cosa en toda esta cuestión que me parece que aparece tanto en el modo en el que él se vincula con Ortega por estos años como en el modo en el que se vincula con Unamuno, con ambos, ¿no? Que es que
los toma a ambos como maestros de la generación en algunos aspectos. Y es cierto, critica allí donde habría una distancia política, como decías vos, en el caso de Unamuno es bastante claro en relación a Claridad, pero se dirige a los presupuestos filosóficos, o al menos eso intenta hacer, de esas distinciones políticas, esas adscripciones políticas, porque en el fondo, en Unamuno, creo que el problema es que Unamuno termina preso de una especie de reaccionarismo, ¿no? Diríamos, para usar el lenguaje del propio Astrada. Es decir, que el antimodernismo de Unamuno no le permite tampoco pensar eso, la altura de los tiempos, por hablar con el lenguaje de Ortega. Y en el caso de Ortega termina haciendo lo mismo. Él en esos textos que vos estabas trayendo, si no recuerdo mal, él acompaña un montón de presupuestos, pero cuando llega a la discusión de que el idealismo deviene en revolucionarismo y entonces, bueno, todos los problemas que Ortega muestra ahí, desplaza la discusión, ¿no? Y va hacia, digamos, la desvía, no se mete con esa cuestión. Y me parece que, en el fondo, y para vincularlo de alguna forma con lo que trajo Juan Chiani, me parece que en esos posicionamientos lo que le niega a esta interpretación que hace de Ortega y lo que le niega a Unamuno, o lo que les critica, mejor dicho, no sé si correctamente o no, pero por lo menos lo que les critica me parece que es que quedan presos o bien de un antimodernismo reaccionario o bien de una ideología de la decadencia que no permite pensar la potencia de la praxis, del sujeto. En el fondo es eso, siempre por eso las continuidades también, ¿no? Las continuidades son ahí, ni reaccionarios ni progresistas, literalmente, ni reaccionarios ni futuristas en este sentido escueto de la palabra, es decir, donde la dimensión temporal hay que pensarla en toda su riqueza y complejidad, en los tres haces de esa complejidad. Y en el tema de la técnica es un poco lo mismo, digamos, para traer, digamos, podría establecerse un eslabonamiento entre ese progresismo y esa religión de la técnica y ese antimodernismo y la negación romántica de la técnica. Y en el fondo, ambas posiciones, dice Astrada, se olvidan de la praxis, digamos, de la dimensión subjetiva también en ese punto. Entonces, creo que la continuidad, a Unamuno también lo va a criticar en los 40, y por lo mismo, ¿no? Lo va a criticar a Unamuno y a los quijotistas, porque en última instancia terminan olvidándose de que en la técnica, por ejemplo, o en la ciencia, hay una posibilidad redentora, emancipatoria, etc., ¿no? Quería agregar esto, como para hilar también con lo que... El tema es el humanismo ahí también, de alguna forma. Aunque no lo ensayes, aunque no lo exprese de esa forma en su juventud, si bien habla de un renacimiento del aura humanista, el renacimiento del mito termina diciendo ahí que eso, ¿no? Es la nueva reforma, de la posibilidad de una nueva reforma. Yo creo que en Astrada están esas grandes canchas marcadas, y luego, bueno, él va interviniendo circunstancialmente o adecuando parte de sus categorías ante los cambios históricos, políticos y filosóficos mismos, ¿no? Es una forma de verlo y quería agregar eso nomás. Un texto que no se nombró, pero que me parece que de alguna forma atraviesa todo esto que estamos hablando, tanto de las intervenciones de esta mesa como la anterior, es un texto que él escribe en el 26, junto al año siguiente de la deshumanización de Occidente, ¿no? Y que un poco muestra la polarización de las concepciones de la técnica que tiene Astrada y que traía Santiago en su intervención, que es el teorema de Paul Valéry, ¿no? En ese texto está justamente la idea de que la técnica tiene una capacidad emancipatoria porque ahora está de la mano de los pueblos de lo que luego va a ser el tercer mundo, ¿no? Las revoluciones de color, la revolución bolchevique, el levantamiento de Gandhi, toda esa serie de cambios históricos que está trayendo, y un poco están hilándose estas cuestiones que trajimos. A mí lo que me parece es que la pelea con Perón introduce una aporía filosófica en la obra de Astrada. Eso es lo que yo intenté explicar.
Porque los hijos, digamos, la famosa frase que luego toma Solanas, los hijos de fierro, el 7 de octubre presentifica un sujeto al cual Astrada invoca. ¿Qué sujeto, cuál es el 64? ¿Quiénes son? Son los que siguen a un personaje espantoso, a un personaje horrible, que se llama Perón. Entonces, hay un problema, porque cómo esa apelación a la recuperación, sería así, ese mandato que viene del pasado, ese destino, ¿quién lo encarna? O sea, hay un hueco ahí. Ahí siempre es un problema. En la misma lógica de un pensador, como se ha dicho aquí, que nunca abandona la dimensión práctica de su reflexión filosófica. ¿Cuál es la dimensión práctica de su reflexión filosófica del 64, por poner una fecha, hasta que se muere? ¿Cuál es? O sea, hay un tema, ¿no? Sobre el cual no tengo una respuesta. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué Astrada funciona de una manera, digamos, que por otra parte desdice su clima de época? Él que en definitiva es alguien atento a los climas de época. Su clima de época es totalmente adverso a lo que él mismo hace, ¿no? Incluso su simpatía por Mao debería haberlo colocado en la misma continuidad que el propio Perón realiza, y se supone que Mao realiza, no sé, eso no sabemos, pero la idea de, hay un socialismo nacional, hay una combinación entre lo nacional y la transformación social. Entonces, Astrada. ¿A quién tenemos? A Carlos Astrada, que lo viene diciendo, a diferencia de Abelardo Ramos, a diferencia de todos los otros, lo venía diciendo desde antes. Y en un momento se corta. Es raro eso, ¿no? Y yo creo que, terminé diciendo, en Astrada hay un mandato del pasado y en ontología de Anielo hay un hueco de presente. Porque ¿en qué punto se encuentran ese mandato del pasado y esa ontología del Anielo en 1969? No sé, no tengo respuesta para eso. Una cosa que no dije es que hay un texto, que todos deben recordar, donde él hace un especie de giro mariateguiano. Y él liga el colectivismo, las comunidades precolombinas con la experiencia soviética. A mí no de esto está en Tierra y Figura, creo, ¿no? Entonces, hace de Mariátegui, sin nombrarlo, ¿no? Busca el mito, es decir, el impulso del pasado en el mundo precolombino. Ok. Kusch, que hace lo mismo, intenta ligar esa ontología del estar en un sujeto que sí está presente para Kusch, que es el pueblo peronista. Astrada ya no puede decir eso. Entonces, ese movimiento es un movimiento simbólicamente interesante, pero políticamente enigmático, y ese enigma en él no es cualquier enigma, no, porque es alguien que toda su vida estuvo pensando en cómo consumar la nación, ¿no? Entonces, no es un dato menor ese problema. De todas formas, después una de las cosas que dije, pero también yo creo una cosa, hablando, decía Martín recién, yo creo que una cosa interesante es, yo creo que, ¿cuál es el gran problema de la filosofía actual? ¿Dónde fundar la decisión? ¿Cuál es el fundamento filosófico de la decisión? ¿No? Hay un problema ahí, porque ¿en qué estructurar la idea de que podemos decidir, ¿sí? Que no somos hablados por otro, ¿no? Que es un poco lo que nos está pasando ahora. Estamos como presa de un lenguaje que nos controla, en definitiva, ¿no? Alguien elige por nosotros, en fin. Me parece a mí que es el gran tema de la democracia contemporánea, una democracia donde hay algo que no controlamos y que nos controla. Entonces, ¿cuál es el fundamento de esa decisión? Y yo creo que Astrada introduce algo que es interesante, que la idea de que ese impulso de la decisión viene del pasado. O sea, hay un mandato del pasado, que es el que tenemos nosotros que estamos acá, diríamos. O sea, hay algo que viene, hay un impulso de liberación que viene de nuestro pasado, que es lo que nos constituye, ¿no? Entonces, esa idea es una idea interesante. Es decir, hay un humanismo, si podemos emanciparnos, ¿pero por qué? Porque hay algo que nos está empujando desde atrás, ¿no? Eso está interesante, me parece a mí. Digamos, interesante para pensar los momentos de desconcierto y de cierta sensación de encadenamiento y de incertidumbre, ¿no? Bueno, ahí esa idea de Astrada de que, y por eso él va a San Martín, que sigue siendo el prócer de la patria, ¿no?
¿A quién celebramos todos los años? A José de San Martín, ¿no? Ni más ni menos, es como el mito de la patria, José de San Martín. Y él dice, bueno, eso es lo que hizo San Martín. San Martín sintió el mandato de la tierra y vino a liberarnos. Eso es muy interesante, es como decir, ¿qué es la Argentina? Y lo que dijo San Martín, conócete a ti mismo, seas lo que sea, o sea, no será nada. Bueno, si eso no era Argentina, ¿dónde está la Argentina? No puede parecer bien, mal, no digo que, por supuesto que tiene muchas complejidades, complejidades que tienen que ver con lo que todos los días vemos y que hay problemas, y que hay determinaciones materiales, no desconozco todo eso, ¿no? Por supuesto que sabemos todas las complejidades no simbólicas del problema, pero bueno, estamos acá en una reunión entre filósofos. Entonces, me parece que eso es interesante como mensaje astradiano, no, nada, eso. Hablé mucho. Tu intervención, Juan, me da más bronca que se me apagó la compu, porque una de las imágenes era, esta acá reproducida es la caricatura que aparece como final de la polémica con Calandrelli y aparece un busto de Sarmiento, ¿no? Entonces esto, la recuperación de Facundo y el lugar de Sarmiento, sí, ya desde el joven Astrada, y porque un gran pensador argentino creo que siempre vuelve a qué hacemos no solo con San Martín, sino también qué hacemos con el Facundo y con Sarmiento, ¿no? Y para responderte, yo creo que hay dos respuestas. Me parece que como mostró el libro de Guillermo, Astrada tiene una densidad, y Taborda también, que merecen ser leídos en un periodo. Hay que hacer un corte sincrónico y reponer sus intervenciones filosóficas, sus textos filosóficos y sus intervenciones políticas. Y es eso lo que traté de hacer porque todavía no estaba hecho y porque la situación de los documentos lo permitían. Yo en ese corte sincrónico no encuentro una afiliación de sociabilidades con radicales. Las intervenciones de 1918 en la universidad, Irigoyen coquetea, eso está muy bien reconstruido, ¿no? Coquetea con una de las fracciones porque están las elecciones a fines de 1918, en el medio está el atentado que le parten el cráneo a Enrique Barros. Yo no encuentro... creo que los textos y las sociabilidades con las intervenciones de ellos como filósofos intelectuales, de Taborda, de Deodoro, de Astrada, del joven Biagosh, que son más jovencitos, confirman que ellos están pensando a la política y a los sujetos de esa política en una clave emancipatoria ligada al anarquismo. Y encuentro algunas sociabilidades que los vinculan ahí, y no encuentro participación de ellos en comités radicales. Y es el momento en que justo ahí Manuel Contreras, que tiene una autobiografía, que es fundador de la Federación Obrera anclada en el Partido Comunista, en Federación Obrera Regional, la regional cordobesa, ahí reconstruye algunos vínculos. Es un momento en el movimiento obrero, entre el 18, el 19 y el 20, el movimiento obrero cordobés tienen pueblo en las calles, a eso voy, ¿no? Tienen movilizaciones, en la movilización del Teatro Rivera-Indarte, en la que habla, y a eso tenemos los periódicos, las reseñas de La Voz del Interior. Ahí eligen el discurso de Astrada, porque Astrada ya se ve que es un gran orador y es un gran pensador que está pensando en una clave filosófica, un proceso político, y tiene una audiencia amplia. Y esa audiencia tiende a ser entre obrero y estudiantil y masiva, ¿no? Hay algunas reconstrucciones de eso. Está pulsando la puja ahí entre los radicales, pero yo no los veo a ellos. Incluso no hay un texto de Astrada en el que salude la intervención de Matienzo y, digamos, el apoyo que está dando Irigoyen al conflicto estudiantil. Yo al contrario, los veo a ellos tratando de que todo salte por el aire, porque están conectando con Trotsky, porque están conectando, le dicen a Russell que no hay que interpretar a los bolcheviques desde los datos objetivos y hay que representarlos como mito. Están armando algo que me parece que excede a la experiencia democrática irigoyenista. No lo veo ahí. Pero si dejamos el corte sincrónico y hacemos esta diacronía, claramente que ahí están activando una filosofía vitalista, y eso estudió más
Guillermo y lo estudió María Pía, que y vos creo que es también tu tema, ¿no? Esas filosofías vitalistas, después a lo largo de las décadas van a tener otras derivas en las que van a estar cerca del peronismo y de los populismos de otra manera, pero creo que las intervenciones del joven merecen ser leídas en este contexto sincrónico y además hacer esta proyección diacrónica para pensarlo como figura filosófica que va reformulando, repensando, recepcionando esto, filosofía y política tensionada. Agradezco a todos los asistentes, las asistentes y a los expositores y expositoras. Un fuerte aplauso para cerrar esta jornada. Mañana nos encontramos a las 15, ojalá que puedan acompañarnos también. Y bueno, muchísimas gracias.